Salmo 23, y el tema es ese, los valles de la vida, cuando pasamos por los valles de la vida de cristiano. Salmo 23. Veo el versículo 1 y 2, que dice lo siguiente: el Señor es mi pastor, nada me faltará, en lugar de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Dice, me conduce, me guía por senda de justicia, por amor a su nombre. Amén. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra de antemano. Sabemos que harás la obra para la cual la vas a enviar. Y queremos que nos ayudes, Señor, nos conforte, nos enseñes, nos prepare para hacer tu voluntad y en todo seas tú exaltado. En el nombre de Jesús oramos y te bendecimos. Amén. Amén. Así que estamos en el Salmo 23. Somos muy conocidos por muchos y el salmo preferido de los funerales, pero no solamente para los muertos, sino que también es importante para nosotros en vida. ¿Okay? Este salmo es importante para ambas situaciones, en vida y en muerte. Realmente lo escribió el salmista David y lo escribió en tiempo de vida, no en tiempo de muerte. Y es más bien tiene muchos puntos importantes en los cuales vamos a concentrarnos hoy. Básicamente son 6 versículos, soy bien rápido, pero lleno de muchas grandes enseñanzas. Y realmente es importante que de vez en cuando refresquemos para que podamos nosotros entender lo que Dios quiere para sus hijos en medio de todas las situaciones de la vida diaria. Entonces el título del mensaje es cuando pasamos por los valles en la vida cristiana. ¿Qué nos dice eso? Que la vida no es color de rosa. La vida cristiana no es un playground, es un battleground, es un sitio que no es para jugar y divertirse. Sencillamente es cierto que una vida llena de gozo, como dice el salmista, en tu presencia hay plenitud de gozo. Estamos claros, en tu presencia hay plenitud de gozo. Es decir, que es una vida de gozo, una vida de alegría, una vida de propósito, una vida llena de nuevas cosas para nosotros. Como dice su palabra, lo viejo pasó y aquí todo es hecho nuevo. Se acabaron los malos entendidos, se acabaron digamos que el pesar del pasado, se nos queda atrás todas aquellas cosas, aquellas malas actitudes, aquellas malas decisiones y aquellas consecuencias negativas por nuestro tiempo de vida, digamos, en nuestra ignorancia, como decía Pablo, que sí, fuimos ignorantes, fuimos incrédulos, pero Dios, movido de misericordia, nos alcanzó y nos dio ahora una vida nueva. Y eso queremos ver. Sabemos que en esta vida nueva, no solamente, a veces lo comparamos con las rosas, ¿no? No es color de rosa, pero sí es como la rosa, una flor bella, hermosa, llena de buenos colores, bellos colores, de buena fragancia, pero no olvidemos que también tiene sus espinas, lo cual quiere decir que la vida, aunque es más placentera, aunque es más completa, aunque es más bella, como quiera, tenemos que también tener en cuenta que hay espinas, que hay momentos de aflicción, va a haber momentos de dificultad, va a haber momentos en los que requerimos siempre. Y es bueno eso porque nos ayuda a mantenernos cerca del Señor, a mantenernos dependientes de Dios y no independientes. Recuerde que ese es el peor de los pecados, ¿no? La independencia es lo que llevó a Satanás a incurrir en su gran problema de separarse de Dios, hacer las cosas independientemente de Dios. Y Dios no considera que seamos independientes. Dios quiere que seamos personas realmente que estemos siempre completamente confiados y dependientes de nuestro gran Creador, que para eso nos creó, para que tuviéramos independencia total de Él. Amén. Así que ese es parte del asunto para el día de hoy, lo cual queremos que tengamos en cuenta que Dios es un Dios de amor, es un Dios que nos lleva, como dice acá la palabra de Dios, es un Dios que realmente nos lleva de victoria en victoria y de gloria en gloria. El Salmo 23 por entonces nos enseña a nosotros de que primeramente viene diciendo: Jehová es mi pastor. Yo creo que este salmo, aunque se lee, como decimos, ¿no?, en los funerales, no siempre Jehová es el pastor de toda aquella persona que está ahí en el momento de la ceremonia fúnebre. Lamentablemente, cuando las personas están ahí, casi siempre escucha decir que qué bueno era, ¿okay? Qué bueno esa persona. Cuando sabemos que bueno solamente es Dios, pero en realidad es bueno que entendamos que Jehová es mi pastor
y nada me faltará. Esto es un salmo que es aplicable única y exclusivamente a los creyentes, no es a todo el mundo. Este salmo es un salmo de los creyentes, un salmo de personas que han puesto su confianza completamente en Dios, para poder decir, Jehová es mi pastor. Es la primera condición que hay, no hay otra. Si usted no comienza, si usted conoce a alguien que no es creyente, que no sigue a Jesús como su pastor, todo lo que ahí hay hermoso en ese salmo no se aplica a esa persona por más que quiera. No se aplica. Porque no es parte de la familia de Dios. Entonces comienza diciendo, Jehová es mi pastor, entonces hay una bendición. Nada me faltará. Entonces nada de lo que tú necesitas, que Dios sabe, como su palabra enseña en Mateo, que Él sabe, Él conoce el número de tus cabellos, Él conoce tus necesidades antes de que se lo pida. Pero quiere que le pidamos, no voy. Anyway, pero de todas maneras te nos está diciendo, mira, no, yo sé lo que tú necesitas, pero quiero que me lo pidas para sentir esa comunión contigo, de que tú vienes a mí buscando, reconociendo que yo soy la fuente de toda bendición en tu vida. Nadie más puede recibir. Así que cuando tú recibas la bendición, sepa siempre que detrás de eso la mano es de Dios. Tú recibes la bendición de electricidad, tú recibes la bendición de una buena salud, la bendición de tener un trabajo, de tener un carro, todo lo que venga a tu vida es bueno, pero no te concentres en la bendición, sino siempre piense que quien bendice es Dios. Especialmente si tú eres un creyente, quien te está bendiciendo es Dios. Sabemos que Dios es un Dios justo, que es un Dios que hace caer la lluvia sobre justos e injustos, que Dios hace su misericordia sobre justos e injustos, pero en realidad la comunión directa con Dios, dice Jehová, la comunión íntima de Jehová es con los justos, con los íntegros, no es con todo el mundo. La comunión es diferente a la bendición que Dios ofrece. Pero entendamos que siempre Dios es la fuente, como dice Santiago, todo don perfecto, toda buena dádiva, desciende de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay variación ni sombra. ¿Ok? Así que usted entiende que todo lo que usted y yo tenemos es porque Dios lo quiere para nosotros. El Salmo 23, versículo 1, el Señor es mi pastor y nada me faltará. El segundo versículo dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar y junto a aguas de reposo me pastoreará. Entonces, quien tiene esa es la bendición que hay de nosotros, hacer de Dios nuestro pastor. Hay valles, pero Dios está en esos valles con nosotros. Habrá dificultades en la vida. Como decimos, hay rosas, pero también hay espinas. Sin embargo, lo interesante de eso es que Dios es mi pastor. Y cuando Él es mi pastor, ya nada. No tengo por qué tener temor de nada, porque Él está conmigo. ¿Y qué hace Dios con nosotros? Dice que Él nos lleva junto a pastos verdes. Verdes para las ovejas era importante que fueran frescos. Pastos, por eso decimos, venga a la casa del Señor, para que tome pasto fresco cada vez que venga. Cada encuentro con Dios, con su familia, en la iglesia, donde nos reunimos, o cuando nos reunimos por teléfono, cualquier otro sitio, siempre Dios tiene un pasto verde, un alimento fresco que ofrecernos a cada uno de nosotros. Y eso es lo que buscamos. Jehová nos conduce junto a aguas de reposo. No se concibe un creyente que ande ansioso, preocupado, deprimido y no aguanta cosas. Puede ser por un poco periodo de tiempo, no digo que no, pero no se puede vivir en esa condición, porque el que vive a la sombra del Omnipotente sabe que no hay miedo, que está cubierto por las alas del Señor. Entonces el Omnipotente es quien nos guarda, quien nos protege, quien nos cuida. Podemos descansar en reposo. Él nos da esa paz que sobrepasa todo entendimiento, como dice Jesús, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Así que no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, porque yo soy quien doy esa paz que nadie más puede ofrecernos. Nos conduce junto a aguas de reposo, quiere decir aguas tranquilas. Usted ve que la oveja es bien sensible. La oveja primero tiene que alimentarse de comida fresca, hierba verde fresca. Y el Señor siempre nos da algo nuevo. Su palabra es algo nuevo cada día. Cada vez que la abrimos, nos está trayendo algo nuevo. Nos va dando una nueva palabra. La palabra siempre fresca, siempre edificante, siempre nutritiva. Y entonces nos da esa paz,
nos conduce junto a esas aguas de reposo. La oveja, como digo, es bien sensible y no está junto con las corrientes de agua y esas cosas turbulentas o sucias. No, ahí no está la oveja. La oveja bebe de un lago tranquilo. Y cuando usted y yo nos sentamos a beber de la palabra de Dios, recuerde que la palabra de Dios es Cristo mismo dijo: yo soy el pan de vida que he descendido del cielo. Los israelitas tuvieron el maná que vino del cielo, y dice Jesús: yo soy el pan. Yo soy el pan que descendió del cielo. Y nos dice que su palabra es como pan para nosotros. Entonces debemos comer la palabra del Señor. Y como la comemos, cuando estamos tranquilos, cuando pasamos tiempo con el Señor, cuando no estamos nosotros ajorados, ni corriendo, ni apurados, estamos en reposo, tranquilos, escuchando la voz de Dios, meditando en ella día y noche. Como dice el salmista, viene buscando a la presencia de Dios en la mañana, al mediodía, en la noche. ¿Okay? Constantemente buscando esa comunión con Dios para recibir en nosotros, en nuestra alma, esa paz que sobrepasa tu entendimiento. Ya decía el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4, recuerde versículos 6 y 7, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y súplica, con acción de gracia. Y la bendición viene ahí. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. ¿Cómo es así? Bueno, porque la mente es lo que debemos estar ocupándola en cosas que Dios quiere que estén ocupadas para que traiga paz. ¿Cómo hacemos eso? Dice el versículo 8, por tanto, todo lo que es recto, todo lo que es bueno, todo lo verdadero, todo lo puro, todo lo amable, si hay virtud alguna, si hay algo de una alabanza, en esto pensad. Si nos manda, nos enseña cómo pensar, nos enseña cómo descargar nuestra vida de tensiones y ansiedades por medio de la oración. Nos enseña un estado de nuestra alma, de cómo estar en paz con Él, al tiempo que decimos: mira, ¿sabes qué, Señor? Te doy gracias por lo que estás haciendo. Te doy gracias por lo que estoy pasando. Te doy gracias por este valle de sombra que tengo que pasar por un tiempo, que sé que es un tiempo. Te doy gracias porque sé que no estoy solo, porque tú estás conmigo. Te doy gracias, oh Dios, porque tú estás en control. Por tanto, Señor amado, te ruego que nos ayude y nos guíes en todo cuanto hacemos. Que seas tú, oh Dios, guiándonos junto a aguas de reposo, como tu palabra enseña, junto a corrientes de agua que nos puedan ayudar a nosotros a alcanzar lo que solamente tú puedes alcanzar. Por tanto, el Salmo 23 nos habla de los valles de la vida en la vida del cristiano, los valles en la vida del cristiano. Los valles, hermanos, simbolizan en la Biblia tiempos de pruebas, tiempos de dificultades, problemas, sufrimientos, dolor. Lo curioso del caso es que la Biblia enseña que nadie está aparte, exento de estas cosas. Nos enseña la palabra de Dios que todos somos tentados, y la palabra somos probados, ¿okay? De igual manera en todas las circunstancias. La diferencia es que aprendemos de Jesús. Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Ahora nos dice la palabra del Señor que nosotros no tenemos que estar asustados ni preocupados. Nosotros debemos aprender a reconocer que ninguna prueba que venga a nuestras vidas es por casualidad. Todo lo que llega a nuestras vidas tiene un propósito, tiene algo que el Señor ha puesto para que podamos nosotros pasarla correctamente. Que no nos sorprendamos cuando alguna prueba viene a nuestras vidas, sino que sepamos que Dios es fiel y que nos dará juntamente con la tentación la salida. Es decir, que todas las pruebas que tenemos en nuestra vida son universales. A todo el mundo le pasa. Nada malo, nada que sorprendernos por eso, porque realmente a todo el mundo le pasa. ¿Ok? Si todos los creyentes tenemos que tener en cuenta de que ninguno de nosotros estamos exentos de las pruebas de Dios. 1 Corintios 10:13, recuerda que dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados mucho más allá de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación
en este caso la prueba, la salida para que podáis soportar las pruebas, los valles que tengamos que atravesar en la vida, las dificultades, los tiempos de pruebas, los problemas, los sufrimientos, tiempos de dolor, todos son importantes porque tienen un propósito de parte de Dios. Recuerden ahí en Juan 16:33, donde Jesús nos dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que ¿cómo podemos estar seguros de que tendremos que atravesar nuestros propios valles mientras avanzamos con el Señor? Estaremos seguros siempre, sabiendo que Él dijo: nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Él siempre dice que nos acompañará todo el tiempo del camino. Cuando entramos a la vida cristiana no estamos solos, hermano. Entramos porque Él nos invita: venir a mí los que están cargados, trabajados, y yo os haré descansar. ¿Cómo promete Dios descanso? Porque Él dice: yo te voy a llevar junto a corrientes de aguas de reposo. Yo te voy a llevar a pastos verdes. ¿Cómo puedo saber que voy a descansar? Él te dice: tomad mi yugo sobre vosotros. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y entonces hallarás un segundo descanso, un reposo más profundo, y hallarás descanso para vuestra alma. Cuando aprendemos a dejar las cargas en el Señor, nos damos cuenta de que Él las lleva, Él nos soporta, Él nos deja, no nos dejará ser tentados más allá de lo que podemos soportar, no nos dejará nunca al justo caído. ¿Se dan cuenta? Él está ahí para llevar las cargas, para levantarnos, para sobrellevarnos, para ayudarnos, para que nuestra vida sea ligera. Él quiere que tengamos paz. Para eso vino. He venido, estas cosas os he hablado para que en mí, no he separado de mí, hermano, en mí, en Cristo, tengamos paz. No en el mundo que tendremos es aflicción, está claro. Él explica que en el mundo hay aflicción. Que quiera amar al mundo se constituye enemigo de Dios, y lo que va a recibir de parte de eso es sencillamente esa aflicción. Pero que dice: el que está en mí tendrá entonces paz. Así que podemos confiar en Él para salir vencedores. Lo que dice Pablo en Romanos 8:37, decíamos aquí: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces puede decir con esta gran aseveridad, en versículo 38-39: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Esa palabra tan pequeña: en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando Jesús es nuestro Señor, cuando Jehová es nuestro pastor, sabemos que nada nos faltará. Sabemos que tendremos esa paz. Sabemos que somos más que vencedores. Que la vida no es fácil y que tendremos que pasar por aflicciones, porque dice: estamos en este mundo. No somos de este mundo, pero estamos en el mundo. Tenemos que andar en el mundo, y como consecuencia de eso tendremos nosotros que pasar por problemas, sufrimientos, dolor, dificultades, tiempos de prueba. Pero en esos valles de la vida podemos nosotros estar convencidos que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que el rey David, quien fue quien escribió este salmo tan bello, sabemos que él mismo en su propia vida personal pues tuvo también que enfrentar muchas pruebas. Algunas de ellas, por ejemplo, recuerda, incluye intento de asesinato, que rompieron el reino en dos, ¿se acuerda de su hijo de él? La caída en adulterio con Betsabé, la muerte de su mejor amigo, Jonatán, la muerte de su hijo recién nacido. ¿Cuántas pruebas tan difíciles, tan duras pasó este hombre? La burla, la división del reino, el caos familiar, la traición dolorosa de su hijo Absalón, que después lloraba, después que fueron a buscarlo y lo mataron allá en el monte, y él vienen a dar la noticia, él lloraba altamente. Absalón, prefería él ser muerto, David, que no su hijo Absalón, con todo lo que hizo, dividir el reino, todas las cosas que hizo en contra de él. Pero qué gran corazón de este hombre David. Así que las experiencias en los valles
Y este es un hombre que usted conoce, la Biblia, que lo único que dice la Biblia que es un hombre con el corazón conforme a Dios. Es cierto que habló de Abraham como amigo de Dios. Es cierto que habló de Moisés, que miró cara a cara al Señor. Es cierto que tiene grandes privilegios otras personas, pero este hombre tenía un corazón conforme a Dios. Y si David, que era un hombre bastante cercano a Dios, más que todos nosotros, y vamos a ver, se comportaba de esa manera y tuvo tantas dificultades, tantas cosas que para atravesar en su vida, ¿quiere decir eso que Dios no lo amaba? ¿Que Dios no estaba con él? ¿Quiere decir que cuando pasamos solo por problemas pequeños en la vida, decía, ay, ya Dios no me quiere, ya Dios me abandonó, Dios se olvidó de mí, ya Dios... Hermano, la vida tiene también sus valles. Hay sus montañas, hay sus momentos de pico, hay sus momentos de belleza, de esplendor con el Señor. Pero no podemos olvidarnos que la vida cristiana, no, recuerden, no le decimos siempre a las personas, nunca se crean que usted viene al Señor, es cierto, todo es nuevo, pero en todo eso nuevo también incluye los valles de la vida. No es que todo se te va a ir de la vida y todo va a ser color de rosa, como siempre decimos, y que todo es una bendición, que la gente venga el Señor, que todo va a ser. No, hay que explicar a las personas que la vida con Cristo sí es difícil vivirla solo, pero es muy bello vivirla con el Señor cuando el Señor es tu pastor. Entonces sabemos que nada te faltará, entonces sabemos que Él te va a llevar junto a aguas de reposo, entonces sabrás que Él te guiará, te va a alimentar con pastos verdes. Vas a encontrar que tiene esa fortaleza y esa unidad que tiene contigo, que no te abandona nunca y que te va a guiar aún en medio de los valles de sombra de muerte. Esa garantía, hermano, es la que no tiene el mundo. El mundo no tiene esa garantía. Ellos creen que por sí mismos pueden alcanzar las cosas y las metas y las cuestiones y ser victoriosos, pero sabemos que somos frágiles, que somos débiles, que no somos nada comparable. Cuando estamos con Cristo, entonces ya somos más que vencedores. Entonces somos mayoría, pero solo, hermano, solo por un poco de tiempo podrás volar como un papalote, pero luego te vas a estrellar, porque no es posible. Las experiencias de los valles de la vida son inevitables, como decimos, porque son para todo el mundo. Toda persona tiene que pasar por esto. Pero ¿qué pasa? Que pueden estar relacionados con todo, ¿no? Con nuestra finanza, con la familia. Los problemas de la vida pueden ser sencillamente relacionados con la vocación que tengamos o cualquier otra área de nuestras vidas. Todas las áreas vamos a ser tentados, probados, vamos a ser atacados en todas las áreas de nuestras vidas. Y ciertamente los valles son casi siempre la que nos hacen sentir, cuando estamos en esos momentos difíciles de la vida, en cuanto decimos valles de la vida, es cuando nos sentimos realmente indefensos. Es que nos damos cuenta de que tan frágiles somos. Por eso que Dios muchas veces permite las pruebas, para que nos demos cuenta de que tan frágiles somos, que tan indefensos somos, que tan incapaces somos, que tenemos que correr hacia la roca fuerte que es nuestro Dios. Que debemos meternos bajo la sala del Omnipotente, porque ahí es que estamos seguros. Porque debemos nosotros buscar el refugio, y así como este gran hombre que escribió ese bello himno, que es el himno de nuestra iglesia, Roca Eterna, ábrete, roca, y que hagas una cavidad ahí donde yo pueda estar metido, donde yo sepa que estoy guardado, que estoy cubierto, que estoy rodeado por ti. De ahí el Salmo 34, que Dios envía a su ángel alrededor de los que le temen y los defiende. Cuánta bendición tenemos estar en la presencia del Señor, sabéis que Dios está con nosotros, lo cual aunque sintamos indefensos, que nos sintamos con incapacidad, que nos sintamos que no somos nada, que nos sintamos que no somos, recordemos que Dios está con nosotros en medio de los valles. Es cierto que el valle es un lugar oscuro, estar en un valle de sombra es como estar en un valle oscuro, que tú no ves la salida, es como decimos, alguien se está ahogando en un vaso de agua. No es tanta cantidad de agua, pero se siente que ha perdido la perspectiva de la solución a sus problemas y se siente mal. Está en un lugar oscuro, profundo, traicionado, etcétera, traicionero. Entonces, de ahí que el versículo 4 dice, aunque ande, ahí está, porque va a pasar, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Entonces, ¿qué nos hace falta a ti y a mí para poder sobrepasar los valles de la vida? Saber que Jehová está con nosotros. Primero, que es nuestro pastor. Segundo, que se ocupa y se interesa por nosotros. Tercero, que Él está con nosotros
aún allí en esos momentos de prueba, momentos de dificultad, momentos de que nos sentimos indefensos, nos sentimos poca cosa, ahí en ese instante, en esos lugares oscuros, que no vemos la salida, que no sabemos cómo actuar, que no sabemos qué nos depara el futuro, ahí está Dios con nosotros. Saber que su presencia es suficiente, hermano, de que Él está ahí con nosotros, ¿eh? Aún a veces confiamos en las personas. Miramos la clase de escuela dominical hoy que Barak decía, le pedía a Débora, si tú no vas conmigo, yo no voy. Uno busca la manera de poner su confianza en alguien que le pueda ayudar físicamente. ¿Qué dice Jeremías? No confíes, maldito el hombre confía en el hombre, no pongas tu confianza en el hombre porque es como un brazo que no te sostiene, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Buscar manera de siempre confiar en el Señor. Y Él nos ha dado su promesa, no temas, porque aunque ande en valles de sombra de muerte, yo estaré contigo. Y mira cómo dices, valle, es un valle, cierto, es un lugar difícil, es cierto, un lugar profundo, pero es una sombra. No es la realidad del caso. No te fijes en la sombra, porque la sombra es pasajera, la sombra es algo que nos puede impresionar y a veces incluso pues, es más grande, ¿no?, que lo que realmente es. Usted ve, por ejemplo, por ahí hay algunas fotos, por ejemplo, en la internet, cosas así, que usted puede ver un gato mirándose en un espejo, pero la sombra que proyecta ese gato parecería un león, parece un tigre, algo grande. La sombra es algo siempre que intimida, algo que nos da miedo. Pero la realidad del caso no lo es. Y así parecería, yo creo que sí va a ser, ¿no? Cuando lleguemos al cielo, que veamos, como dice, que veamos al diablo, dice, bueno, y este es el que asustaba, dice la palabra, ¿no? Y eras tú que asustaba a las naciones, eras tú que hacías esto, que hacías lo otro, porque es la sombra que vemos, es el efecto que vemos, pero sin embargo la realidad es otra. Así que cuando vayamos en problemas, nosotros nos sentimos mal e incapaces y con miedo y con toda una serie de cosas, porque vemos la sombra, pero no vemos la realidad del caso. Dios, que ve la realidad, se da cuenta que eso no es nada y que para más de eso, para Dios no es nada imposible, para más de eso Dios es omnipotente, para más de eso Dios está por encima de todo y Dios está con nosotros. Por tanto, no hay por qué tener temor, lo más mínimo, ante el valle de sombra. Es cierto que los valles son difíciles, como decimos, y la gente, incluso cuando los peregrinos que venían allá a Jerusalén, venían por todos esos valles y esas cosas, avanzaban entre las montañas. El valle es un lugar profundo, un lugar que tiene que ir entre montañas. Se veían que eran lugares peligrosos porque había gente que asaltaban, había gente que atacaban, aprovechaban, toda una serie de cosas. Y ahí son momentos difíciles, y sin embargo van cantando. Lo ven en el Salmo 121, que son los que iban cantando ellos para irse dando ánimo y fuerza en el caminar. Y cantaban eso y decía, ¿dónde alzaré mis ojos a los montes? ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Si yo no tienes que confiar en el hombre, no puedes confiar en el hombre, confía en Jehová, que es quien hizo los cielos y la tierra. Entonces ahí está la clave, en que nosotros aprendamos a saber, primero, quién es mi pastor. Segundo, que es quien me lleva por sendas me lleva junto a aguas de reposo y me alimenta como debe ser. Luego dice que aunque yo ande en valle de sombra, Él está conmigo. No tengo por qué tener temor, no hay miedo, no temeré mal alguno. El mal estará ahí, la sombra del mal estará sobre mí, está queriendo influenciarme, pero realmente no voy a dejar que eso me intimide, porque yo sé quién está conmigo, y que está conmigo es el poderoso gigante. Y así por eso los grandes hombres del Antiguo Testamento peleaban las grandes batallas, porque sabían que con ellos iba el poderoso gigante. Y contigo y conmigo también está el poderoso gigante, por tanto no tenemos por qué tener temor. Está por los valles, así que para tú poder llegar al pico de una montaña, para tú poder llegar al éxito de alguna área de tu vida, hay que pasar por valles de sombra. Hay que pasar por valles de problemas, hay que pasar por una serie de dificultades para poder llegar a enfrentar entonces esa área. Pero los valles que tenemos que enfrentar en nuestra vida, la idea es que llegan por muchas razones. Y ciertamente los valles van a estar ahí, pero hay que saber entonces identificar cuáles son las razones por las cuales los valles que tenemos que pasar, algunos de ellos, algunas razones por las cuales esos valles llegan, para poder entender cómo responder nosotros ante esos valles de la vida. Y por ejemplo, ¿por qué tenemos que pasar por los valles? Nos preguntaban muchas veces, ¿por qué, Señor, tengo que pasar por esto? ¿Por qué pasar por aquello? Hay que pasar por los valles una de las veces, porque las ovejas se alejan del pastor. Lamentablemente eso es una realidad, ¿okay? Jehová es el pastor, nada faltará, fantástico. Pero hay veces que la oveja pues decide irse lejos del cuidado de su pastor. Entonces te lo encuentras en la calle después por ahí y dices, hermano, es que estoy pasando por esta dificultad, por aquella, por la otra, no sé qué, por este valle, por aquel. Y te preguntas, sí, ¿por qué está pasando esta persona por esos problemas? Sencillamente que se ha alejado del cuidado de su pastor. Recuerde que bajo la sombra omnipotente hay bendición. En la presencia de Dios hay bendición. El Señor derrama
su unción fresca cada mañana, nos da su alimento cada mañana, nos guía junto a aguas de reposo, pero cuando estamos en comunión con Él. Si nos alejamos de la comunión de Dios por voluntad propia, si nos alejamos porque queremos, si nos dejamos, como dice el Señor en su palabra, que dice ahí, que dejamos que crezca entonces el afán, la ansiedad, las cosas de este mundo, todo lo que nos va envolviendo y nos alejan del... Entonces, ¿qué va a pasar? Comenzamos a pasar por valles de sombra, por angustia, momentos de tristeza, momentos de soledad, momentos de temores, momentos de falta de paz, momentos de muchas cosas que decimos, ¿y esto por qué? Sencillamente pensemos, tal vez me he alejado un poquito de mi pastor. He escogido desobedecer voluntariamente a Dios, estoy violando sus mandamientos, sus principios. Entonces, ¿qué nos lleva a eso? A que tengamos siempre que reflexionar. Cuando estemos en pruebas, en valles de sombra de muerte, o problemas cualquiera que sea, pensemos y preguntémonos, ¿habrá algo que yo debo corregir? ¿Hay algo que yo debo comenzar a ver? He descuidado la lectura de la palabra, he descuidado la oración, he descuidado la comunión con los hermanos, he descuidado alguna área, estoy haciendo alguna violación fragante, real de sus mandamientos, sus principios, para yo poder buscar la manera de reconciliarme con Dios, para poder entender y ver el resultado de mis acciones y de reconocer de que estoy por un valle de sombra que me lo he ocasionado yo mismo. A veces es cuestión de otras personas, nos hacen daño, nos maltratan, nos dicen aquello, nos calumnian, nos blasfeman, lo que sea. Y hay acciones que no dependen de mí, acciones que dependen de otras personas que hacen contra mi persona. Puede pasar. Igualmente, ¿qué debo hacer? Buscar manera de hacer lo que el Señor nos enseña, que no, es decir, evitar la escalera negativa, ¿no? De versículos 31 y 32, final del capítulo, que dice lo siguiente. Antes dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Son 6 escalones que siempre digo, son escaleras negativas, ¿no? Uno va subiendo en velocidad, pero es negativo. Cuando alguien te ofende, cuando alguien te hace algo, ¿qué va a pasar? Tú te vas a envolver en esa amargura. Esa amargura te lleva a la ira. Y de la ira llegas al enojo y la gritería, y comienzas a maldecir a las personas y todo tipo de malicia. Si te dan la oportunidad de matarlo, hasta lo matas, porque está en el corazón del hombre el hecho de hacer cosas negativas. En ese sentido, el pecado está ahí. Entonces, para evitar esas cosas que la gente te han hecho a ti por cualquier razón de ella, escoge lo que Dios nos enseña. La solución es muy sencilla. En lugar de correr 6 pasos, corre nomás 3, y son 3 que son mucho mejores y mucho más importantes. Dice el 32, antes bien, sed benignos. Primera cosa, benignos unos con otros, sed buenos. Señor, aún con tus enemigos, que nos dice, orar por ellos, bendecirlos, amarles, hacerles el bien. ¿Ve? Esa es la idea. Aquí dice, Señor, sed benignos unos con otros. Luego, misericordiosos. En tercer lugar, perdonándoos unos a otros, como Dios también te perdonó a ti en Cristo Jesús. Entonces, está claro que nosotros podemos pasar por pruebas y dificultades. Sí, nos quedamos ahí en esa mala actitud cuando hay acciones de otras personas contra nosotros. Pero si yo aprendo a hacer las cosas a manera de Dios, yo no voy a dejar entonces llenar, como dice Pablo ahí en Hebreo, mirad que ninguno debe de alcanzar la gracia de Dios, y que dejando que brote una raíz de amargura en su corazón, le estorbe y aún contamina lo que está alrededor suyo. No, yo voy a optar por lo que dice el Señor acá. Voy a ser benigno, voy a ser misericordioso, voy a ser perdonador. Y perdonando, perdonando como Dios me perdonó a mí. El perdón de Dios para contigo, para conmigo, fue un perdón completo, total, absoluto. No tuve en cuenta tus pecados. Tú sabes que yo te doy por misericordia, no te doy lo que te mereces, y por mi gracia te doy más allá, te doy el cielo, te doy la vida eterna, para que estés conmigo por siempre, jamás. Y otras veces, pues es importante tener en cuenta de que podemos tener consecuencias negativas y pasar por valles de sombra, a pasar por dificultades, no porque es mi problema, que es mi falta, no por la falta de otros, sino que sencillamente hay que entender que en última instancia hay ocasiones en las cuales Dios, yo diría que en todas las veces, está la mano de Dios. Claro está, todo tiene que pasar por los dedos de Dios. Pero en última instancia hay que tener en cuenta que otras veces el buen pastor nos va a guiar directamente hacia esos valles como parte de su diseño para nuestras vidas.
Así que Dios tiene algo bello en mente cuando quiere llevarnos por valles de sombra, que a veces no entendemos. Bueno, si estoy bien con Dios, estoy buscando a Dios, me estoy reuniendo, estoy haciendo todo lo que puedo hacer conforme a Dios. No tengo enemistad con nadie, nadie se ha metido conmigo, nadie me ha hecho nada, porque pero Dios tiene maneras de cómo llevarnos por valles para que llamarnos atención por alguna otra cosa, o para ir preparándonos para algo más importante, o para hacer algo grande en nuestras vidas. No descartemos que puede ser mi causa, puede ser causa de otro, pero puede ser mayormente porque Dios está obrando algo a través de nosotros. Así que la Biblia nos enseña que Dios es un Dios que no solo es parte de nuestras experiencias en la cima de la montaña. A veces que estamos bien, todo fantástico, ahí está Dios, claro, está, gloria a Dios, perfecto. Es verdad que sí está Dios ahí, pero también cuando estamos en valle, en momentos difíciles, en momentos de prueba, en momentos de problemas, también Dios está ahí. Y es importante que nos ayuden a reconocer, a recordar eso, porque sabemos que eso es lo que nos fortalece al saber que está ahí con nosotros. Los valles son parte de la vida para todos nosotros, incluyendo los creyentes. Los valles son impredecibles, son cosas que aparecen, tú no sabes cuándo y por qué, y nada, pero ya entendemos que algunas veces es por consecuencias nuestras, de nuestras malas acciones, por consecuencias de malas acciones de otras personas, pero también ocurren cuando Dios quiere sacar algo bueno de nosotros. Los valles le suceden a todo el mundo, eso habíamos visto, que no te sorprenda cuando hubo una prueba de fuego, dice el apóstol Pedro, venga a tu vida, sino que Dios está haciendo la obra. Cuando una prueba de fuego viene a tu vida, no te sorprenda, porque viene de muchas maneras, pero viene porque Dios quiere y tiene planes contigo en algo. Cuando sabes qué esperar, cuando se trata de los valles de la vida, entonces sabrás cómo prepararte para ellos. Entender por qué vienen, entender cómo ocurre, prepararte para ellos, podrás entonces enfrentarlos correctamente como Dios quiere que lo enfrentemos. Cuando Dios nos guía al valle, es lo siguiente: desear lograr algo, es porque desea lograr algo en nuestras vidas y escoge que pasemos por el sufrimiento. Usted la vida de Job, usted la conoce, y Dios quería sacar algo. Cuando Dios quería sacar algo a través de alguien, y de ti, y de mí, como cantamos ahorita, el alfarero, nos pasa por el fuego y quiere que le demos una sonrisa, una alabanza, que no neguemos, que no nos huyamos, sino que nos permanezcamos hasta que Dios termine la obra en nosotros. Tenemos que atravesar esos valles y no hay forma de bordearlo, no hay forma de darle la vuelta, no hay shortcut, no hay forma de salirse de ellos. Hay que pasar por ellos, no hay de otra. Atraviese. Y es cuando dice, cuando ande. Es importante que te recuerde, cuando andemos por valle de sombra, no es cuando yo corra por el valle, es cuando yo camine paso a paso por ese valle hasta que Dios termine la obra en mí. Lo que Él comenzó lo terminará, dice Pablo ahí en Filipenses 1:6. La obra que Él comenzó la va a terminar hasta el final. Pero tenemos que ir andando paso a paso, caminando con Jesús, aprendiendo de Él, que es manso y humilde de corazón. Es paso a paso. No podemos correr por los valles, hermano. Hay solo que caminar. Si algunas personas caen en pánico mientras están en el valle, es cierto que se afligen, se asombran y se preocupan y hasta pelean a veces con Dios. Algunas de ellas pues avanzan hacia una situación intimidante, lo entendemos. Sin tener un conocimiento básico de la Biblia, es difícil poder enfrentar estas cosas. Así que dice Pablo, dice David una vez más, aunque ande por valle de sombra, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Como sigue diciendo, para entender, tu vara y tu callado me infunden aliento. Y tengo tres cosas importantes de nuestra parte. Uno, tú estás conmigo. Ya es suficiente para mí. Pero bueno, encima de eso nos dice, mira, tu vara y tu callado me infunden aliento. Así que tengo la presencia de Dios, tengo su palabra y tengo sus promesas. Su vara y su callado y su presencia. ¿Qué más queremos? Vengan los valles que vengan. No hay miedo, no estás solo. Tienes la presencia de Dios contigo. Sabes que quien te está guiando. Te da los medios para que pases ese valle. Su vara y tu callado. Su presencia, su poder, su palabra, su Espíritu Santo. ¿Por qué tener temor? Hay que pasarlo. Si es Dios que lo mandó, pasémoslo. No corramos. Dejemos que Dios obre, porque Dios es que tiene el control del tiempo, la intensidad de la prueba y el propósito por el cual Él nos hace pasar por ese valle. Así que las experiencias en los valles son momentos dolorosos. No hay que quitarle eso, hermano. Sabemos que es doloroso, sabemos que es intimidante, sabemos que a nadie le gusta, es cierto. No podemos quitarle el valor, el mérito que tiene de que es duro. Pero no podemos perder la mirada de que tenemos que mantener la mirada en Jesús, porque es el autor y consumador de nuestra fe.
Y sabemos que el mismo gozo que Él lo padeció, tenemos también que enfrentar nosotros con gozo cada valle, sabiendo que ahí habrá algo bello para nosotros al final del camino. Nos hace sentir indefensos, es cierto. Estamos con miedo, estamos con falta de, nos sentimos indefensos y a veces hasta sin esperanza. Pero los creyentes no somos como aquellos que no son creyentes. Los creyentes tenemos esperanza, sabemos que hay algo bueno que va a salir de todo esto. Y puede hacer que algunos creyentes busquen en el mundo la solución a su problema. Sí, a veces pasa que nos sentimos mal y estamos atormentados y no entendemos por qué Dios nos deja pasar por este tipo de circunstancias. Y corremos al mundo buscando soluciones a nuestras cosas que no debe ser. Debemos clamar a Cristo, debemos correr a Cristo, como dice la torre fuerte. Dice el salmista, dice, llévame a esa torre fuerte que es más alta que yo. Protégeme con la roca eterna. El consejo mundano mayormente lo que va a hacer es empeorar las circunstancias por las que estás pasando. Por eso no es recomendable buscar soluciones en el mundo. El mundo no tiene nada que ofrecerte. Ya te ofreció aflicción. Pero Cristo te ofrece paz. Por tanto, hermano, ¿cuál es la solución a nuestros problemas cuando pasemos valles de sombra de muerte? Es que Jesucristo nos lleva, que nos guía, nuestro pastor. Jesucristo nos toma de la mano en cada paso del camino. Por tanto, que nos corresponde a nosotros como creyentes y como ovejas del Señor, poner nuestra mirada solamente en Él. Poner nuestra confianza solamente en Él. Recuerden, no confíe en el hombre. Bendito el varón cuya confianza está en Jehová. Maldito el hombre que confía en el hombre. Pone la mirada en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Lea la Biblia, ore y ponga en práctica cada uno de sus principios. Porque cuando nos alejamos de sus principios, de sus mandamientos, nos traemos a nosotros mismos, acarreamos sobre nosotros problemas, dificultades, valles, por así decirlo. Busque a un discípulo que enriquezca su alma y le fortalezca en su relación con Dios y le desafíe. Busque un discipulado, que usted se reúna en iglesias como estamos reunidos nosotros, que se reúna en lugares donde usted pueda enriquecerse con el pasto verde que Dios nos ofrece cada día, que fortalece nuestra relación con Dios y que nos desafíe, que nos rete a ir más allá, a confiar en Dios en cada circunstancia, en cada dificultad, en cada problema. Miremos la mano de Dios, miremos cómo miraban los egipcios, incluso que reconocían cuando Moisés hizo allí los milagros. Primero, segundo, tercero, pudieron hacer algo, pero cuando vieron que Dios envió los piojos, aquí está el dedo de Dios. Veamos el dedo de Dios, veamos la mano de Dios en medio de los problemas nuestros, que hay dificultades, pero está la mano de Dios. Cuando Dios está en el asunto, hay bendición, porque Dios va a sacar algo bueno de ese problema. Y conozca la enseñanza bíblica, ¿para qué? Para que usted tenga que el Espíritu Santo nos traiga a la memoria las cosas que hemos leído, que hemos aprendido, de cómo Dios ha obrado en la antigüedad, cómo Dios ha obrado en otros momentos, cómo Dios se ha manifestado en otros momentos, para que tengamos siempre esa confianza y esa fe de que Dios lo hará otra vez. De que si Dios no ha fallado antes, tampoco va a fallar ahora. Que Dios está en el asunto, que Dios siempre sigue siendo el mismo, que Dios no cambia, que Dios que nos sostiene, que no dejará caído para siempre al justo, que Dios es quien está en control. Los valles en la vida son provechosos. No miremos las cosas como algo de esta manera. Cuando veamos que nuestras vidas en sufrimiento, en problemas, en dificultades, tienen un propósito, la visión cambia completamente. Decir por qué yo, por qué ahora, por qué. La pregunta es correcta, es ¿por qué no a mí? Tú tienes cosas que hacer conmigo, que quitar de mi vida, que deshacerme de cosas para yo poder llegar a ser la persona que tú quieres que yo sea. Entonces Dios en su infinita misericordia, en su gran amor y en su omnisciencia, Él sabe lo que realmente necesita hacer conmigo para poder sacar ese tesoro que quiere sacar de cada uno de nosotros. Dios se manifiesta de manera diferente en el valle a como lo hace en momentos en la montaña, en la altura, en la belleza con Dios, que bueno, pero también se manifiesta en el valle. Lo importante es que encontremos nosotros esa profunda paz y esa quietud cuando pasemos la situación que sea que tengamos que pasar, porque estamos confiados de que Dios está en control, de que Dios está haciendo algo grande en medio de esto, de que cuando todo termine veremos la gloria de Dios.
Nos vamos a descubrir a nosotros mismos, vamos a darnos cuenta de que hay cosas que necesitaban ser cambiadas para poder llegar a ser lo que Dios quiere que seamos. Dios nos va despojando de todo lo que pudiéramos, de todo aquello en lo que pudiéramos apoyar, nos va a remover, como dice, voy a sacudir todas las cosas para que no haya en qué apoyarnos, sino solamente en Él, solamente dependamos de Cristo. Y Él se glorifica por medio de nuestra dependencia. Cuando nosotros dependemos de Dios, entonces se glorifica. Y esto afirma el llamado en nuestra vida y nos prepara, nos purifica y nos refina para llevar a cabo su obra. Así que, ¿cómo reaccionaremos nosotros al pasar por el valle? Debemos preguntarle a Dios sencillamente: Señor, ¿qué plan tienes con mi vida? ¿Qué quieres hacer conmigo? ¿De por qué? Decirle, ¿para qué, Señor, esta prueba? ¿Cómo tú deseas que yo responda? El Señor, todo lo que soy, te lo arrindo a ti. Y todo lo que tengo es tuyo. ¿Y qué hago entonces? Abro mis manos para que tú quites lo que te has que quitar. Y así abiertas, recibo lo que tengas para mí, para tu gloria. Así que consideremos los 7 pensamientos y preguntas, hermano. Cuando el Señor te guíe por el valle, recuerde que Él es quien te conforta en tiempos de angustias. Agradezca a Dios por el crecimiento que nos da. ¿Y quién de los que nos rodea puede estar enfrentando una gran prueba? ¿Habrá alguien alrededor nuestro que esté ahora mismo pasando por prueba? Es cierto, pongamos su lugar, entendamos que sí, que es doloroso, que es intimidante, pero oremos para que Dios nos dé discernimiento para saber cómo podemos ministrar a esa persona en problema en esta semana que estamos comenzando. Recordar las palabras del Señor Jesús, de Pablo en 2 Corintios 1, 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que tú nos consuelas a nosotros. Cuando hacemos eso, hermano, entendemos cómo Dios obra y cómo Dios hace las cosas, podemos entonces estar listos para resolver, ministrar a otras personas en necesidad. No nos olvidemos. Y la bendición más grande termina en ese Salmo, su último versículo. Como Jehová dice: con Jehová como nuestro pastor, tenemos esperanza para esta vida y la venidera. Él dice que adereza mesa en presencia de mis angustiadores. Y unge mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Ese versículo 5 y el 6 dice: ciertamente, hermano, tu misericordia y tu bondad me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Qué bendición saber que aunque tengamos que pasar por valles de sombra, tú estás con nosotros, reconociendo que tú eres nuestro pastor, que nos guías junto a aguas de reposo, nos pastoreas con pastos verdes. Tú unges nuestra cabeza, tú eres que nos llena con tu Santo Espíritu cada día y nos planta una mesa con todo delante, aún delante de los angustiadores. Verán ellos la gloria de Dios al ver cómo tú nos tratas, cómo tú nos llevas de victoria en victoria, de gloria en gloria. Y cuando todo se acabe en este mundo, saber que aún todavía en este mundo tu misericordia, tu bien nos persiguen todos los días, tu bondad nos sigue todos los días, tu bendición está ahí siempre presente. Y cuando todo se acabe aquí, estaremos contigo para siempre jamás, en la eternidad. Qué reconfortable es este salmo para vivos y para muertos, porque hay bendición para ahora, bendición para la vida venidera. Así que ciertamente hay que pasar por valles, habrá momentos difíciles, pero no estamos solos. Tenemos quien nos guía, quien nos sustenta, quien va con nosotros, como nos da su vara, su cayado, sus promesas, su presencia, su Espíritu Santo, cómo obra en medio de los problemas, cómo nos rodea, nos persigue con su misericordia, con su bondad, cómo sus ojos atalayan sobre los justos a través de toda la tierra, cómo envía sus ángeles alrededor nuestro para que nos proteja y nos rodee y nos defienda, y la garantía que estaremos en su casa por siempre jamás. Hermano, no hay forma posible de alcanzar algo mayor que eso. Por tanto, si Jehová no es tu pastor, hazlo hoy tu pastor, para que puedas disfrutar de todas las bendiciones que están incluidas
en este bello Salmo 23. Señor, añada bendición a su palabra. Oremos. Padre, te agradecemos por tu palabra. Dándote gracias, Señor amado, porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia, Señor. Confiados y seguros y contentos de que no estamos solos. De que pase lo que pase y las consecuencias que traigamos por cualquiera razones que sean nuestras o de otros o lo que sea, mayormente tú, Señor, estás en control y tienes propósitos grandes para con cada uno de tus hijos. Y tú, Señor amado, eres el único capaz y suficiente para nosotros, Señor. Tanto en los valles como en las alturas, en tiempos de pruebas, en tiempos de gozo, en todo tiempo, Señor. Tú eres el Dios de los cielos. Tú eres quien extiende los cielos con tus manos. Tú eres quien reina sobre toda tu creación. Por tanto, toda tu creación te alaba, te exalta y te bendice, porque tú mereces toda la gloria y toda la adoración. Venga lo que venga y permita lo que permita nuestras vidas, Señor. Nunca, Señor, renunciaremos a estar contigo. Nada mejor nos puede pasar que estar en tu presencia. Te bendecimos y te rogamos, Padre, que tú permitas que cada uno de nuestros hermanos sea estimulado con esta palabra de que juntos podamos reconocer quién tú eres y cómo estás obrando y cómo ministrar a otros que estén pasando por pruebas, porque tú lo haces de esa manera. Recibe la gloria y la honra en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén.